¿Nosotros qué estamos? ¿Con Ollanta, Pedro? ¿No se pueden resolver el...? No sé, yo te estoy preguntando a vos para ver qué hago. No me decís nosotros. No sé. Vos sos su gurú, vos no entendés que sos su gurú. Él y todas tus personalidades. Claro, Pedro, me tenés que resolver Eduardo esto. te sigue. Escuchá, vos Pareces me digas... el Eleuterio Fernández Huidobro, que renunció a la banca y dijo, nosotros siempre dijimos, y renunció solo. El otro día Es una hubo fórmula, un buen título de ámbito, creo que fue el viernes, me parece que no lo comenté acá el sábado, que decía, Perú elige entre Rico, María Julia, Macri y de la Rúa. Ollanta, Keiko... Es una mala comparación, casi que hubieran dicho que eligen entre Patti y Bussi. Como dijo en su momento Vargas Llosa, de manera muy despectiva a mi juicio, la segunda vuelta va a ser entre el SIDA y el cáncer. Ollanta Humala y Keiko Fujimori, aunque ahora Vargas Llosa, con su odio visceral que le tiene a todo lo que vuela a Fujimori, incluso padre, hija, hermano, todo eso, dijo que podría llegar a votar por Ollanta Humala. Pero hay una situación muy particular, hablando en serio respecto de las elecciones del domingo pasado. Probablemente si se hiciera una encuesta entre los peruanos, ¿a quién nunca votaría? Creo que los dos candidatos a la presidencia en la segunda vuelta de junio conseguirían la mayor adhesión de los votos. ¿Cómo repetir? Si se hiciera una encuesta, Sí. en la cual, esas que suelen hacer los encuestadores, ¿a quién nunca votaría? Sí. Y le dieran los nombres de los 11 candidatos a la presidencia de la primera vuelta, seguramente en primer lugar saldrían Keiko Fujimori y Ollanta Humala, que son los que pasaron a segunda vuelta. Bueno, viste que hay casi una unanimidad, diría yo, en analistas, etcétera, a propósito de que fue el voto bronca. El voto bronca. El voto bronca, y la gente votó lo más antisistémico posible. De ese Perú de crecimiento milagroso, modelo para el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, donde resulta ser que todos terminan votando contra sí mismos, se supone también que les sirva. A ver, aquello de modelo del Fondo Monetario Internacional, nosotros por lo menos en la Argentina estamos bastante curados de espanto. Recordemos cuando comenzó la revuelta en Túnez, citamos al secretario del Fondo Monetario Internacional, el francés Dominique Strauss-Kahn, elogiando la economía de Túnez antes de la revuelta. Sí, Perú ha crecido mucho gracias a la exportación de los minerales, lo hemos hablado acá en más de una oportunidad, oro, plata, zinc. El tema es que no hay derrame. Esto se crece los números macroeconómicos, pero Alejandro Toledo reconoció la misma noche de las elecciones, cuando no accedió a la segunda vuelta, que había un problema con la distribución de la riqueza. Mucha gente que queda al margen del sistema, y muchos de ellos que terminan votando por diversos motivos a Ollanta Humala y a Keiko Fujimori, que son, como vos decías, un poco el antisistema. ¿Te parece que te faltó desarrollar Perú, ahora en serio? Sí, me parece que esta elección realmente tiene muchas aristas interesantes. En primer lugar, porque, como decías, hay dos candidatos que representan en cierta manera una visión en contra del sistema político, en contra del establishment. Digo en cierta manera porque Keiko Fujimori estuvo mucho tiempo al lado de su padre Alberto Fujimori, porque además los Fujimori son parte hoy del sistema político, y Ollanta Humala también se presentó en las elecciones pasadas, las perdió y tiene una bancada en el Parlamento importante. Pero también es verdad que los tres partidos de centro derecha más tradicionales, Alejandro Toledo por un lado... ¿Te puedo...? Sí. Un ad hoc. Vale. ¿Por qué decimos centro derecha en vez de derecha? Es difícil calificar. Tu pregunta es buena, habría que hablarla tal vez con algún sociólogo especialista en el tema. A veces decimos centro-izquierda. ¿Qué es exactamente centro-izquierda? ¿Qué es exactamente ser de izquierda? ¿Es lo mismo Evo Morales que Chávez que Wiener? Para tomar un ejemplo, es parte de un debate. ¿Qué es ser de izquierda? Bueno, hay muchos marxismos también. Es complejo, el relativismo respecto de esto es bastante amplio. Entonces, ¿a quiénes uno define más de centro-derecha en el caso de Perú? Buena pregunta. No tengo una derecha más tibia. Sí, tal vez algunos que están dispuestos a negociar algunos puntos menos cavernícolas, menos representantes
del discurso del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a rajatabla. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque más allá de la, y además me parece que esto excede al Perú, ¿no? Pero en el caso de Perú, el debate que estamos, no debate, el disparador que provocamos, más allá de que es cierto lo que decís, que por cuanto más al centro, cuanto más para un wing, en el caso de Perú son partidos de derecha explícita, digo, ni siquiera partidos. Estás hablando de la hija de Fujimori, Kuczynski, el millonario. No, yo no hablaba en este caso de Keiko Fujimori, hablaba de Kuczynski, Pedro Pablo, que fue ministro de Economía de Toledo, hablaba del propio Toledo, Alejandro Toledo, y del que fue alcalde de Lima, Jorge Castañeda. Los tres que juntos sacaron cerca del 50% de los votos, salieron tercero, cuarto y quinto. Claro, que están, para decirlo en términos argentinos, disculpa, no sé si te copa demasiado como me lo dijiste antes, pero es la derecha de Macri, más o menos. No, Toledo no. Yo creo que Toledo es diferente, pero tu pregunta creo que es pertinente y es compleja de responder. Sí, es compleja de responder. Tal vez son nuevas categorías que se comenzaron a utilizar. Habría que ver desde cuándo se empezó a hablar de centro izquierda y centro derecha, que son categorías relativamente nuevas, tal vez 20 a 30 años. Antes se hablaba más de izquierda y derecha. Dentro de la izquierda uno incluía a la socialdemocracia y los partidos comunistas, o los que estaban a la izquierda de los partidos comunistas, que en Europa se los suele llamar o la izquierda revolucionaria o la extrema izquierda. Son categorías que no son rigurosas. Es real que es extrema izquierda, no es riguroso como categoría. La socialdemocracia sí, porque los partidos a su vez se definían así como socialdemócratas, pero tomo el guante respecto a lo que vos decís, está bien, digo los partidos de centro derecha o derecha, que más ligados a un establishment. ¿Cómo definir hoy al APRA? El APRA es un partido que comenzó en el siglo XX en el Perú como nacionalista de izquierda, de la Torre, ¿no? Claro, o de centro izquierda, nacionalista más que de izquierda, y termina en Alan García en estos últimos 4 años con una política que uno podría hacer de derecha, claramente. Pero Alan García 20 años atrás era diferente. Tal vez estos términos medios, agregando la palabra centro derecha o centro izquierda, sirve para aquellos que van oscilando entre políticas. Entonces, alguien como Alan García era de centro izquierda y hoy es de centro derecha o derecha. Me sigo preguntando en voz alta, ¿no? No sé, Meyer, ¿qué pensabas vos? Que en tus artículos trabaja mucho sobre la izquierda en página 12, por ejemplo. La izquierda que se denominaría radicalizada. Sí, en el caso de Argentina ya quedó claro que se limita a los partidos trotskistas. Y rotular de izquierda solamente. O el PCR maoísta. Bueno, por ejemplo, pero si vamos a los que van a elecciones, que con este frente nuevo son ellos, encima dejaron a uno ahí en el camino. Pero el centro izquierda por ahí en Argentina se le llama progresismo, esa es otra categoría otra categoría indefinida. En todo caso es cierto lo que dice Carlos Neri, otro oyente por Facebook, que no es que nos retruca, pero me parece bien. En todo caso lo que sí es cierto, no recuerdo el autor de la frase, yo tampoco, la verdad, pero es cierto. Cuando alguien pregunta si existen o no existen la derecha y la izquierda, ese que pregunta jamás es de izquierda. Eso sí es cierto. Como te dice, la seguridad no es de derecha ni de izquierda. Bueno, entonces, para cerrar Perú, porque ya está, la secretaria de Seguridad Interior aquí. Van a segunda vuelta una candidata que representa a un sector de la derecha peruana, claramente, y que probablemente sea muy apoyada por la derecha. Esto no implica que todo el electorado que apoya a Keiko Fujimori sea de derecha, y un Ollanta Humala que no se define de izquierda, que se define como nacionalista, que algunos de los que entraron en la lista de Ollanta Humala, como Javier Díaz Canseco, es un hombre, un referente de la izquierda peruana, mientras otros sectores de la izquierda peruana que no han votado por Ollanta Humala, por no considerarlo de izquierda, por esta frase complicada porque se define como nacionalista o alguien que representa a los de abajo, que significaría exactamente, probablemente la izquierda vote por Ollanta Humala. Pedro, nos quedó Uruguay, ¿no? La ley de caducidad. Sí. ¿Vos lo decís? ¿Más relevante? Sí, yo creo que es muy importante, más allá de otros temas como Libia o todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Me pareció muy importante la votación en el Parlamento uruguayo esta semana para anular lo que el diario La República definió como la ley de la vergüenza, la ley de caducidad. Y ese voto disonante de un histórico de los Tupamaros, Eleuterio Fernández Huidobro,
más conocido como Ñato, y que además después decidió renunciar a la banca. Dice que es inconstitucional lo que se está votando. Hay un problema, ¿no? Porque hay que recordar que esto todo es producto de un pacto entre los militares y blancos y colorados. Y pacto naval. Del Club Naval. Del Club Naval. Exactamente. Del 84. Creo que fue. Un pacto por el cual los militares y los blancos y los colorados se aseguraban que ningún militar iba a ir a juicio. Lo que pasa que en el Uruguay hubo 2 referéndums que apoyaron la ley de caducidad. Donde la gente nos hizo hablar tantas veces del mito del progresismo donde uruguayo. La gente tuvo que salir a votar y la mayoría votó a favor de los milicos. O sea, votó para que no se anule la ley. Bueno, sí, y en las últimas elecciones, el Frente Amplio y el MPP no hizo una gran movilización para anular la ley. Entonces, esto es parte del problema, ¿no? Bueno, ¿qué rige por encima de qué? Hubo 2 referéndums, está la ley, la vigencia por los derechos humanos por encima de toda cuestión. Como me decía Mary Weinfeld, si ahora el Congreso decide votar una resolución a favor de la esclavitud, ¿hay que aceptarla? Libia, o mundo árabe, o Noráfrica, o como quieras. Lo de Libia punto muerto, empantanado. Gaddafi no puede vencer, los rebeldes no pueden vencer. Sí, la OTAN, ¿de qué se va a agarrar? ¿De que evitó un baño de sangre? Es lo que están diciendo. El argumento central de la OTAN es que su intervención evitó un baño de sangre. Cada vez hay más dudas respecto de aquello que estaría por perpetrar Gaddafi después de sus frases grandilocuentes de que iban a arrasar con absolutamente todos los opositores, cosa que él sí dijo, pero que me parece que no estaba haciendo. Ahí llegó la intervención de la OTAN. En un artículo publicado por Barack Obama, Nicolás Sarkozy y David Cameron, el primer ministro del Reino Unido, dicen claramente, un artículo que fue publicado en inglés y en francés, que el objetivo es sacar a Gaddafi del poder. Gaddafi se tiene que ir. Bueno, Pedro, ¿nosotros estamos a favor o en contra de que Francia haya prohibido el velo islámico? Yo estoy en contra. ¿Por? Porque en nombre del supuesto feminismo, la libertad de la mujer, se está haciendo un debate gigantesco en Francia, que creo que su origen es claramente el racismo hacia los musulmanes, cuando las mujeres que portan ese velo a lo sumo, son 1000 mujeres en toda Francia, se mezcla a todos los velos habidos y por haber en el mundo como si fueran lo mismo, y en lo único... Ese dato, perdóname, pero la verdad es que no lo manejaba. ¿Cuál? 1000 mujeres nada más en toda Francia. Creo que como mucho son 1000 mujeres las que usan algún tipo de velo en público. Algún tipo de velo. Hay muchos velos y hay muchas formas diferentes de usar el velo según tradiciones culturales, étnicas y religiosas. No es lo mismo la burka que uno vio en Afganistán, claro, con una capucha, con la mujer totalmente cubierta, que las mujeres del Sahara, donde estuve hace muy poco, que se cubren de pies y cabeza principalmente porque el modelo de belleza de ellas no tiene nada que ver con la religión, es que la mujer tenga la piel muy blanca. Por lo tanto hay que taparse del sol. Y bueno, son parte de costumbres históricas que tienen las mujeres del Sahara. Creo que hay una campaña antiislámica, la extrema derecha lo usa y asusa respecto del peligro islámico que hay en Francia. Lo afirmó Pedro Brigger.